día chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a empezar a hablar un poquito sobre lo que son las corrientes linfáticas y para el martes empezar a ver un poquito lo que es la técnica, conociendo más que nada estas corrientes, porque por ella esta sería la ruta de drenaje, digamos, que vamos a utilizar con la técnica. Otra vez vuelvo a ordenar las estructuras, vuelvo a hablar sobre los ganglios, las rutas que se toman, de dónde proviene esta linfa para poder ser drenada y demás. Otra vez voy a hablar un poquito sobre lo que son las generalidades del sistema vascular linfático y vuelvo a decir que este sistema vascular linfático regresa el líquido extracelular al flujo sanguíneo, más que nada al sistema venoso. Es un sistema accesorio, como les dije, de la circulación sanguínea, originado en los capilares, o sea, desde la periferia hacia el centro, digamos, o sea, ¿no? Desde fuera hacia adentro, y desde la superficialidad y desde la profundidad de los tejidos, porque tiene vías que van a, digamos, llevar la linfa de esas estructuras. La función principal obviamente es drenar la linfa y el quilo, que son básicamente lo mismo pero viniendo de orígenes distintos, porque la linfa es la que se drena de todo el cuerpo y el quilo proviene de lo que son la digestión de las grasas a nivel del sistema del intestino, como se les expliqué, hacia la circulación sanguínea venosa. Durante su trayecto, los vasos linfáticos, conductos membranosos donde se transporta la linfa, atraviesan ganglios. A los ganglios también se los llama nodos, que a su vez están ubicados tipo en estaciones ganglionares. Entonces, por ahí van a introducir vasos aferentes y van a salir vasos eferentes o viceversa. Los vasos linfáticos, así como los ganglios linfáticos, se dividen en dos sistemas. Sistema superficial o supraaponeurótico o sistema profundo o subaponeurótico. Esto no tiene mucha ciencia porque más que nada es, como ustedes verán acá, voy a bajar un poquito, así. Superficial, la aponeurosis se encuentra aquí y la red profunda. La aponeurosis son las fascias más profundas que vamos a tener nosotros en nuestro cuerpo, que son las que van a definir, digamos, la ubicación de estos dos sistemas, superficial y profundo. Como te le dije, que es un sistema que va, digamos, en estrecha relación con el sistema circulatorio, más que nada acompañando a las venas, el trayecto de las venas, desde los capilares hacia el centro o hacia, sería de la periferia hacia lo que sea, hacia el centro, ¿sí? Y teniendo, digamos, diferentes orígenes, ya sea más superficiales o más profundos, con sus respectivas estaciones y con sus diferentes estructuras a lo largo de este sistema. Más periférico se van a llamar capilares iniciales, precolectores, colectores, ganglios, estaciones nodulares, y los conductos finales o donde desembocan se van a llamar conductos y desembocaduras, que a su vez van a terminar en un ángulo de la vena yugosubclavio, acá, donde van a estar los troncos linfáticos. Entonces tenemos derecho y uno izquierdo. El izquierdo es el conducto torácico y el derecho es la gran vena linfática. Bueno, acá no puse unidad 4, no voy a poner ahora. Bueno, el ciclo de la linfa. Esto está bueno para ustedes, bueno, es lo que acabo de explicar. Capilares linfáticos, plexos periféricos, colectores prenodulares, que se le colocan delante de los ganglios, el nódulo linfático o el ganglio linfático, colector postnodular, troncos linfáticos, conductos linfáticos, confluyentes
venoso, confluencia venoso yógulo subclavio y regresa otra vez a la sangre venosa, obviamente. La aponeurosis superficial separa el sistema profundo del superficial, permitiendo que ambos se comuniquen. Sí, este sistema tiene comunicaciones, tiene como comunicantes, se llaman, que van a ayudar por ahí son como sistemas accesorios de la vía linfática, que van a ayudar a drenar linfa que va a venir desde la superficial a la profunda, para ir a drenar en algún conducto más profundo, por ejemplo, el nivel inferior, que puede drenar lo que es el conducto ilíaco y ahí al conducto torácico, o si no, más superficie, o digamos, de superficies más profundas a la superficial. ¿Cuál es el destino de la linfa? Hay dos conductos colectores muy importantes que van a recoger esta linfa, como lo que vengo diciendo, de todo el cuerpo. Está el conducto torácico del lado izquierdo y la gran vena linfática del lado derecho. Ambos conductos irán a desembocar en el confluente venoso del yógulo subclavio correspondiente de cada lado, obviamente. Del lado derecho hay uno y del lado izquierdo hay otro. Una fotito. Acá está la red superficial y profunda, como les acabo de mostrar. Y básicamente acá yo puse todo lo que pude para que ustedes, igual está en cualquier libro de anatomía, lo van a encontrar, porque es el conducto de la chica sumamente importante. Y el tronco conector de los linfáticos del cuerpo, excepto el miembro superior derecho y la mitad derecha de la cabeza, cuello y tórax. ¿Y dónde nace? Nace de la fusión de todos los troncos linfáticos infradiafragmáticos, es decir, de los troncos lumbares e intestinales, y ya lo vamos a ver. A través de una dilatación llamada cisterna de Beckett, y la protección está a nivel de la L1 y L2. Más que nada, la cisterna de Beckett la tienen localizada y dicen que está a nivel de L1 y L2 porque ahí es donde están también otras estructuras que lo localizan a la cisterna, porque ahí están las arterias renales y la mesentérica superior. Entonces, más o menos ubicadas entre ellas están. Una vez formado el conducto torácico, atraviesa el diafragma por el hiato aórtico y pasa a formar parte del contenido del mediastino posterior, porque se dirige posteriormente y va inclinándose levemente hacia la derecha para alcanzar el lado derecho de la columna vertebral. Y recordar que el conducto está ubicado al lado del esófago, el espeso y la aorta. Pero, una vez que se queda en la derecha, no más o menos a la altura de T4 y T5, da un giro a la izquierda para ir a desembocar cruzando por detrás del esófago y la aorta. Y es allí donde llega a la altura superior del tórax y se curva hacia adelante y hace una especie de callado, que se llama callado de Pirov. Ese callado aórtico, que lo tienen que decir así porque siempre va a ser una especie de callado o confluencia, va a, del lado va a desembocar en el confluente venoso yógulo subclavio izquierdo. Entonces, más que nada eso, después ustedes tienen que abajar los dibujitos. La gran vena linfática, por ejemplo, es el tronco conector de la linfa proveniente de todo el miembro superior y la mitad derecha de la cabeza, cuello y tórax, y que no recolecta el conducto torácico. Se forma por la confluencia de tres troncos: tronco subclavio, miembro superior derecho; tronco yugular, cabeza y cuello derecho; tronco bronco mediastínico, mitad derecha del tórax; y finalmente la vena linfática se abre en el confluente venoso yógulo subclavio derecho. Acá hay otro dibujo. Bien, acá se encuentra la cisterna de Beckett a nivel entonces del L1 y L2 para recibir, digamos, toda la linfa, más que nada lo que es el kilo de los intestinos,
más que nada recibir la linfa de las paredes del abdomen, los riñones, el miembro inferior y la pelvis y las glándulas suprarrenales. Y el tronco linfático intestinal, que va a estar acá, de este lado, recibiendo directamente el quilo, que es la linfa más espesa, que son los triglicéridos, o los kilomicrones que le suelen llamar. Después asciende posteriormente, pegada a la columna vertebral, digamos, al lado de lo que es la aorta y la vena ácido mayor. Ahí ¿cómo es? Bueno, atraviesa lo que es el diafragma por el hiato aórtico para introducirse en su porción torácica. Ahí sí se mantiene, digamos, del lado derecho. Se mantiene del lado derecho. Cuando va a llegar acá, a nivel de lo que es inferior a la clavícula, hace un giro y se ubica, digamos, en este lugar, cerca del callado aórtico, el callado, para formar un callado, digamos, esta sería la terminación del conducto torácico a nivel de lo que es el ángulo yúgulo-subclavio izquierdo. Acá. Entonces, este más o menos es la cómo se forma el conducto torácico y de dónde proviene toda la linfa que va a drenar. Y lo que es la gran vena linfática, que también te acabo de explicar, esta va a drenar la mitad superior, cuadrante superior derecho del cuerpo, lo cual sería mitad de la cabeza derecha, mitad del cuello derecho, mediastino derecho, tórax derecho y miembro superior derecho. Y va a drenar la linfa y va a desembocar en el confluente yúgulo-subclavio derecho. Sigamos. El sistema linfático superficial, el origen, diferentes sectores cutáneos, más que nada va a drenar la linfa entonces de lo que es la piel y el tejido subcutáneo. Los colectores se extienden a lo largo del tejido adiposo o bien lo penetran, hacen una especie así de perforación y normalmente acompañan los vasos sanguíneos superficiales, o sea, las venas superficiales en este caso del miembro superior. El sistema linfático profundo, el origen es el sistema ósteo-músculo-articular y acompaña los vasos del miembro profundo del miembro. Voy a poner acá para que vean lo superficial que discurre el sistema nervioso, el sistema linfático, no sé qué pareció esta mi pantalla, superficial, y acá vienen las perforantes, los perforantes del sistema profundo, que va de las articulaciones, ¿verdad? Más profundo, pero más que nada nosotros nos vamos a ocupar de este sistema superficial. Y sí, sobre voy a cortar esto. Bueno, sigamos. No sé por qué sale todo eso. No tiene nada. Bueno, las vías linfáticas del miembro superior. Ustedes tienen idea de puede ser eso, ¿cómo me cuentan? Se dividen en superficiales, en la dermis y tejido celular subcutáneo por encima de la aponeurosis. Es importante que ustedes sepan. Tenemos que saber, ya no recuerdo si les puse algún dibujito acá, pero les mandé el video que está hermoso, así que ese video por ahí les va a encantar. Mírenlo. No está tan clasificado como yo acá lo voy a hacer en las corrientes, pero más que nada una vista general para que ustedes se orienten, ¿sí? Bueno, las vías linfáticas del miembro superior se dividen en superficiales, en la dermis, el tejido celular subcutáneo, encima de la aponeurosis, y las profundas, obviamente, por debajo
de esta aponeurosis. La red de conectores superficiales en todo el miembro es más densa en los dedos y en la palma de la mano. Esto explica el edema, por ejemplo, en el dorso de la mano, porque va a drenar y va a ir ahí a formarse el edema. Trae todo, digamos, el hielo de la mano para llevar esa linfa a la parte anterior, ¿sí? Entonces, a veces cuando hay, por ejemplo, una retención de líquido, nosotros la palma de la mano nunca vemos un edema, sino más que nada a nivel del dorso de la mano. Conectores interóseos, anteriores y posteriores, que van a formar parte del sistema profundo. Estos últimos son satélites de las venas, de lo que son las redes sanguíneas, y ascienden desde el antebrazo al brazo recogiendo la linfa aportada por los capitales, obviamente siempre desde distal aproximado. Estoy pensando llevar algo que a ustedes les va a abrir un poco la cabeza de cómo vamos a hacer el drenaje, por qué tenemos que empezar desde, sabiendo que desde distal aproximado, desde proximal, a activar y a reabsorber para poder sacar todo, por ejemplo, el edema que hay a nivel del pie, por ejemplo, del tobillo, o a nivel del segmento distal. Hay dos colectores radiales profundos, dos colectores cubitales profundos y los colectores interóseos. Estos son profundos. Así se clasifica el sistema linfático profundo del miembro superior. El drenaje se hará ante todo entonces en la cara anterointerna del brazo y antebrazo. Esto tengan en cuenta. Porque ahí drenan, digamos, y pasan todo digamos, estas estructuras, pasando por las regiones ganglionares, supraepitoclares y alcanza los colectores de la axila. Los colectores de la axila tenemos también nódulos linfáticos profundos y superficiales a nivel de la axila. Nosotros por ahí nos vamos a encargar de los superficiales. Los ganglios del miembro superior. Acá es lo que yo le quería tener un ratito para contarles que tenemos ganglios superficiales, que son los ganglios supraepitocleares, que son los que están a nivel del codo, cerca de la epitróclea. Después está el ganglio del surco delto pectoral, los ganglios axilares. Acá tenemos grupos, tenemos el grupo humeral, grupo torácico, grupo escapular, central e intraclavicular. A ver, yo tengo acá una que no es mía obviamente, pero vi para ponerle una foto a ustedes. Acá estamos. Esto que estoy hablando. Bueno, acá tenemos los ganglios. Tenemos humerales, los del decto pectorales, ganglios que van a drenar. Acá tenemos el grupo central, tenemos el grupo supraclavicular, acá vienen los de la cadena mamaria que van a drenar todo el músculo pectoral mayor y la piel, la parte profunda de la mama y de la vena axilar humeral. Este es el grupo. Vamos a ver. Después tenemos los linfáticos del miembro superior, por ejemplo, los de la axila y los supraescapulares. En la axila lo mismo, estos son otra vez los superficiales, las mamas. Bueno. Después tenemos intercalados también del tronco, que son como satélites. Fíjate acá, esta es la mama, esto es los intercalados del miembro superior. Acá vamos a encontrar que van a venir, que va a drenar la vena cefálica, la supraventricular y los interóseos. Bueno, esto era más o menos lo que quería que ver. Vamos a nuestro. Bueno, me da pena mi Paula. Todos los vasos del sistema linfático del miembro superior o profundo llegan al grupo humeral, que era el grupo que acabamos de ver ahí, el que viene de la vena axilar ¿cómo es? Y el húmero sería la cara interna, anterointerna del brazo.
cómo hacer un examen de ganglios. Bueno, acá está bueno esto, porque tenemos que saber cómo ubicamos al paciente para palpar a ver si la paciente tiene dónde se encuentran ubicados estos ganglios. Y quizás lo podemos palpar a simple vista. Se ubica el paciente sentado enfrente nuestro con una abducción, una flexión, una abducción del brazo, con el brazo como anteriorizado y poniendo el eje relajado en el hombro del nuestro sería. Entonces nosotros con la mano, una mano ubicada por encima del paciente como conteniendo el brazo y otra debajo en la axila, palpando todos estos sectores de ganglio, ¿sí? Entonces ahí vamos a poder ver y palpar los ganglios. Anatomía del sistema linfático del miembro superior. Esto acá yo quería contarles un poquito, me pasé, me colgué, para que ustedes más o menos sepan la dirección de la superficial. Bueno, ya saben, la red, por ejemplo, los conductores interóseos, que tenemos anteriores y posteriores. Estos son obviamente satélites, siempre hablando del sistema profundo, ascienden por el antebrazo hacia el brazo recogiendo la linfa aportada por los capilares. El drenaje se hará sobre todo en la cara anterointerna del brazo, pasando por regiones ganglionares supraepitoculares. Ya lo leí. Los colectores alcanzan finalmente la región axilar, todos llegan a la región axilar y son drenados en lo que es la arteria, la vena, lo que es el ganglio, digamos, los sectores del ganglio humerales. Estas vías pueden aumentar en número, es decir, que hay vías preexistentes no funcionales y pasan a hacerlo en caso de necesidad. Acá dice que en este caso, cuando hacen una mastectomía, se puede usar, por ejemplo, vías alternativas que no son funcionales en la vida real, pero nosotros podemos usar, por ejemplo, las derivativas y hay otras que son o transfer, que podemos usar y ver cómo hacerlo en su momento. Eso es lo que quiere decir. Después tenemos los conectores radiales profundos que están en la palma de la mano y acompañan la arteria radial y se anastomosan a la altura del pliegue del codo. Estos dos de estos tenemos. Después tenemos dos conectores cubitales profundos que ascienden a lo largo de los vasos cubitales hasta el pliegue y el codo, digamos, del codo. Acá estos dos, por ejemplo, son conectores radiales anterior o podemos decir radiales externos o posteriores y anteriores. Y posterior, anterior externo, porque acordate la mano está en posición supina, y posterior externo, por el radio, como está ubicado, ¿no? Y el cúbito, digamos, por donde van las venas, digamos, la dirección del cúbito, sería anterior externo o posterior externo, también lo podemos llamar. Así se van a llamar también las vías linfáticas superficiales del miembro superior. Así que familiarícense con la confusión de las palabras, más que nada, porque no es difícil, es pensar un poquito. Después tenemos, bueno, los colectores interóseos. Estos interóseos, anterior y posterior, perforan la membrana interósea y se unen a la altura del pliegue del codo. También estos son todos profundos. De estos colectores del antebrazo nacen 2 o 3 colectores humerales. Estos pueden ser alcanzados en el tercio medio del brazo por una rama de ganglios epiteliales y por algunas ramas musculares. Entonces van a ir a terminar obviamente en los ganglios axilares humerales, que son los nódulos linfáticos axilares anguilares, como le vemos delgado acá. Pobrecito. Estoy yo tosiendo, que ahora me agarró una laringitis, otra vez, unos tos de perro.
La anatomía del sistema, por ejemplo, la anatomía del sistema linfático. Bueno, acá voy a detener acá atrás. Los ganglios. Estos superficiales, ganglios supraepiteliales, están situados 2 o 3 centímetros por encima del epitropio, obviamente, que sería el epicóndilo medial del brazo, del antebrazo. Los vasos deferentes alcanzan alrededor de los vasos linfáticos profundos, así como los ganglios humerales de la vía superficial, por vía superficial. Después está el ganglio del surco del decto pectoral. Los ganglios son bien profundos, podemos encontrarlos a lo largo de la arteria radial, cubital, interóseo y humeral. Y después tenemos los ganglios axilares. La mayoría son infraaponeuróticos, o sea que son profundos. Son pocos los vasos linfáticos del miembro superior que no convergen hacia el ganglio axilares. La mayoría terminan más que nada en lo que es el grupo humeral. Ahí encontramos los grupos humeral, torácico, escapular, central e infraclavicular. Todos los vasos conectores del linfático superficiales o profundos llegan al grupo humeral. Sin embargo, el conector más externo del brazo puede estar en el grupo humeral y unirse, digamos, directamente a los grupos subclavio y supraclavicular. Por eso también tenemos que saber que acá puede haber algún tipo de vía alternativa en el caso de que no tengamos ganglios en esa zona para poder activar o que drenen y iríamos por otro lado. Por ejemplo, en el grupo humeral, a ver si tengo acá. He puesto la foto, perdón. Vamos a sentarnos abajo. Estaba re convencida, como que se me fue cuando borré unas cosas y no. Vamos acá. Volvamos acá. El humeral está ubicado acá, que es alrededor de 4, entre 5 a 7 ganglios en el lado posterior externo de la axila. Pero acá es como parece que está del lado interno, ¿no? Pero está acá, se encuentra. Me equivoqué yo acá. Los vasos deferentes del grupo humeral desembocan en el conducto central, acá en los centrales, en este grupo, y van a lo que es al grupo de lo que es subclavio, acá arriba. Acá no están estos grupos. Acá. Tampoco están. Bueno, en este dibujito no hay los ganglios que yo quiero buscar. Después en el grupo torácico, que son los que se involucran todos estos, vamos a encontrar, por ejemplo, lo que es un mamario externo, también lo vamos a llamar. Estos, acá a este nivel. Son grupos superior, digamos, superior e inferior, comprenden entre 5 y 7 ganglios aplicados sobre la pared torácica entre la segunda y la sexta costilla. ¿Sí? Segunda y la sexta costilla. Drenan gran parte de las vías linfáticas de las mamas, las paredes anterolateral del tórax, la piel de los músculos de la pared abdominal, supraumbilical, porque la infraumbilical va a estar va a ir a otro lugar, que es a la parte, digamos, profunda, y va a ir, por ejemplo, a lo que se va a la ingle, a drenarse los ganglios de la ingle. La supra va acá y la infra va a la ingle. El grupo escapular
Tiene alrededor de 5 ganglios, también, a ver si está acá, supraescapular, y bueno, acá no están estos. Situados a lo largo de la vena escapular inferior. No está lindo este dibujo, pero bueno, voy a buscar este otra vez. Hasta su terminación de la vena axilar otra vez. Y todo van a drenar acá, en el humeral. Drenan la piel y los músculos de la pared torácica también. Posterior de la parte posterolateral de la base del cuello, la linfa termina después en los ganglios humerales otra vez. El grupo central, que si lo tenemos bien definido acá, es este. El grupo central de ganglios. Me colgué y no puse, por ejemplo, una foto que está en el libro. Ahí está lindo explicado. Miren en el libro. Contiene 4 o 6 ganglios. Recibe colectores linfáticas que vienen de la mama con el grupo torácico. Está incluida en la grasa de la parte media de la axila, acá, esta grasita que tenemos adentro. Envía sus vasos eferentes hacia el grupo infraclavicular, acá abajo. Él no va al humeral. Este, por ejemplo, lo podemos usar, por ejemplo, para trabajar si no tenemos estos grupos humerales. De su vez van ahí, y de ahí del infraclavicular vuelven al humeral, igual a veces algunos. El grupo infraclavicular contiene entre 6 y 12 ganglios, miren qué numerosos que son. Ocupa el vértice de la pirámide axilar. Acá se encuentra una pirámide axilar. El vértice está por encima del pectoral menor. El pectoral menor más o menos se inserta acá. Recibe vasos eferentes de los grupos del tronco superficial en el intervector pectoral, que está acá el vector pectoral, y los colectores superiores de la glándula mamaria. Otra vez va a drenar un poco de las mamas. Las vías linfáticas de la piel y la mama van directamente al grupo retroclavicular por la cara antero-interna. Acá. Bueno, después del mensaje, debe ser la doctora. Ahora que le mando un mensaje de mi chiquitito. Bueno, sigamos. Acá empecemos a introducirnos en lo que es las corrientes linfáticas. Las corrientes linfáticas o anatomía del sistema linfático del miembro superior. Estas corrientes linfáticas van a dividirse también en superficiales y profundas. A su vez, van a ser anteriores y posteriores, y van a ser externas o laterales o internas. Vamos a tener una serie de confusiones quizás ahí también. Las corrientes linfáticas superficiales anteriores, que se llamaría corrientes radio, humeral o anteroexterna, porque discurre digamos, externamente, como empieza el radio de la parte periférica, digamos, o sea que va a drenar toda la zona tenar, la piel del pulgar, de la región tenar y la cara anteroexterna del antebrazo. Humeral, obviamente, porque va a seguir la corriente va a seguir hacia el húmero. Van a ver que hay una diferencia con el miembro inferior con respecto a esto. Esta drena más o menos el 100% de la linfa de lo que es lo del miembro superior. Se extiende desde la región terminal de los dedos hasta el pliegue del codo. Sigue el trayecto de la vena radial superficial, obviamente. Al llegar al antebrazo se divide en corriente, porque acá en el antebrazo es como que sabemos que es radiohumeral porque sabemos que lleva esa, digamos, la linfa va por ese recorrido, pero al llegar al antebrazo se divide en corriente bicipital anterior, porque va a acompañar la vena bicipital y ahí se hace como perfora un poquito, y
Estas corrientes se llaman corrientes terminales, que nosotros también lo podemos llamar así, corriente basílica o interna y corriente cefálica o externa. Entonces se va a dividir en tres. Van a ser, digamos, en lo que es, digamos, lo que va a seguir lo que es la vena superficial a nivel de la parte distal de la mano, digamos, el dedo gordo, y va a subir y a nivel del pliegue, entonces va a tener unas corrientes terminales que se va a dividir en tres, va a llamar corriente distal anterior, corriente basílica o interna y corriente cefálica o externa. Acá. Estas son las anteriores y estas son las posteriores. Porque pensé que las corrientes linfáticas superficiales anteriores, entonces van a la radio humeral, va a venir así. Acá entonces va a drenar todo lo que venga del dedo gordo y el antebrazo, la parte anterior externa del antebrazo. Se va a dirigir a lo que es el pliegue del codo y ahí se va a dividir en tres, en corriente bicipital o anterior, cefálica o externa y basílica o interna. Después tenemos esta otra corriente que ya la vamos a ver más adelante. Corriente superficial, obviamente, cúbito humeral o anterointerna, también drena el 100% de la linfa del miembro superior. La extensión va desde la región hipotenar hasta el pliegue del codo. El trayecto acompaña la vena cubital superficial, obviamente que van a acompañar el recorrido de los vasos venosos. Drena los 5 dedos de la mano, la región hipotenar, la región anterointerna del antebrazo y recibe drenaje de la corriente cúbito-humeral posterior o posterior-interna. Porque acá se hace como una especie de derivación, también se hace profunda y penetra, digamos, esa zona. Y al llegar al codo forma las corrientes bicipital o anterior y basílica interna. Acá vamos a mostrar el dibujito. Esta sería corriente anterointerna o sería cúbito humeral anterior. Entonces va a ver la zona hipotenar, va a drenar los 5 dedos de la mano, o sea que también lo vamos a incluir al dedo gordo acá, su cara, digamos, anterior también. Va a ir, acá va a estar la convergencia de la póstero que se va a unir acá, cubital, póstero, interna, va a llegar al codo y va a ser la corriente, va a ir a la corriente bicipital y basílica. Vamos, digamos, ahí lo voy a hacer. Muy bien. Seguimos. Corrientes linfáticas superficiales posteriores. Otra vez, damos vuelta al brazo, nos dirigimos hacia lo que es el radio humeral postero o postero externo, también drena el 100% de lo que es el miembro superior. La extensión de esta va por la cara dorsal de los dedos hasta la cara anterior del antebrazo, codo y brazo. Contribuye a formar las corrientes bicipital anterior o cefálica externa y drena los 5 dedos, la región dorsal, la cara postero externa del antebrazo. Otra vez más dibujito. Corrientes posteriores. Radio humeral. Fíjense cómo va acá. Corriente postero externa digamos, de lo que es el brazo, el antebrazo y brazo. Acá se hace un poquito anterior, va a llegar al pliegue de codo y también va a formar, a contribuir la bicipital anterior, cefálica o externa, y se va a ir hacia anterior a
drenarse por esas corrientes anteriores. Va a ir de acá y se va hacia anterior. Radio cubital entonces, radio humeral, y acá venimos al cúbito humeral. Corriente cúbito humeral posterior o posterior interna. Esta también drena el 100% de la linfa, la extensión desde la parte proximal de la cara dorsal de los dedos hasta el codo. El trayecto va a nivel de la cara posterior de la muñeca, cara posterior de la muñeca, el tercio posterior del antebrazo y se une a la corriente humeral anterior. Por donde habíamos visto hoy, en la cara anterior, para formar a partir del codo las corrientes bicipital anterior y basílica interna. Ahora estamos la misma, fíjate que no se ve porque van todas, y sigue acá también por la línea posterior a formar sigamos. Después tenemos corrientes linfáticas terminales, que son las que vimos, que son las corrientes que se anastomosan a nivel del codo y van junto a las venas, basílica, cefálica, entonces, y bicipital. Entonces, tenemos la corriente bicipital anterior, que también drena el 100%, se extiende desde el codo hasta la base de la axila, atraviesa la aponeurosis superficial, dirigiéndose hacia los grupos ganglionares axilares. Después tenemos la corriente basílica o interna, 62% drena, es vecina de la vena basílica y la pues se encuentra, digamos, en el medio de estas dos. En la cara interna, digamos, sería de todas las que se encuentran en el medio de la anterior. Y después tenemos la cefálica del lado externo. Se describen dos trayectos. Uno, sí, la vena basílica penetrando en la región profunda del brazo y se continúa con la corriente humeral profunda, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero qué paro. ¿Por qué pasa eso? Conectado esto. Bueno. Y se continúa con la corriente renal, entonces, para llegar a los ganglios profundos de la axila. Después continúa por la aponeurosis superficial y luego atraviesa y llega a los ganglios axilares también. Entonces, esta basílica tiene dos recorridos. Uno que va profundo y se continúa con la corriente humeral profunda para llegar a los ganglios profundos de la axila, y otra que también la podemos usar como una especie de vía alternativa. Después tenemos la corriente cefálica o externa, que drena de 32%, fíjate que acá es menos, 62%, este el 32%. Su recorrido se relaciona con la vena cefálica y el canal bicipilar externo. Se inicia en el trayecto anterior del antebrazo, inferior del antebrazo, perdón, continúa por el canal bicipital externo, surcodecto pectoral, y a partir de donde se describen tres posibilidades, otra vez, tres vías. Una desemboca en la axila siguiendo la vena cefálica, otra pasa por adelante de la clavícula para terminar en la región supraclavicular en los ganglios de la cadena cervical transversa, y otra corriente que es descrita por Mascagni, esta es la por Mascagni, la de sacánica externa, la que va por delante de la clavícula para terminar. Y después tenemos a partir del grupo clávico-pectoral de la vena cefálica se desprenden dos colectores, uno junto, ahí está, uno junto a la corriente cefálica, que llega a la axila, y otro cruza la cara anterior de la clavícula, alcanzando los ganglios supraclaviculares. ¿Sí? Después viene la corriente superficial posterior, escapular o escapular posterior o de Kaplan. Esta es, que podemos llamarlas también
5% de la linfa, nace en los dedos meñique, índice, pulgar, recorre la cara posterior interna del antebrazo para pasar a la cara posterior externa, siguiendo el surco deltotricipital, que es el que vimos allá. Termina el ganglio circunflejo escapular, ubicado en el triángulo de los redondos, en la parte posterior. Constituye la segunda corriente derivativa, esto es lo que quería decir, del miembro superior, permitiendo drenaje hacia la zona escapular. Entonces, cuando nosotros tenemos una persona que le hayan extirpado los ganglios de la zona axilar, todos, porque no solamente le extirpan uno, sino que le extirpan todos, podemos drenar la linfa entonces por esta corriente linfática posterior escapular. Ya sabemos que venimos, es superficial, que venimos desde, ya sea la zona del radiohumeral o cúbito-humeral, y a nivel del codo empieza esta, fíjate que esta nace a nivel de los dedos meñique, índice o pulgar, recorre la cara posterior interna del anterior, seguimos lo que es el drenaje de esa linfa ahí y nos vamos hacia posterior y activamos el ganglio entonces circunflejo escapular ubicado en el triángulo de los redondos. Así como nosotros cuando vamos a iniciar una activación de los centros ganglionares, digamos, que se llama llamada, a nivel de la axila, cuando tenemos un edema del miembro superior sin que tengamos una mastectomía, activamos la axila, acá vamos a tener la axila a activar posterior a nivel de los redondos. Ahora lo vamos a buscar al nervio circunflejo escapular. Corrientes linfáticas perforantes, ubicadas a diferentes niveles del miembro superior. Los vasos linfáticos perforantes comunican al sistema linfático superficial con el profundo y viceversa. Algo que lo pudimos ver y lo nombramos anteriormente a nivel ya sea de lo que es el radiohumeral y la cúbito-humeral, que también se comunican con el más profundo, con el anterior y posterior, que se comunican, tienen comunicaciones. Y después tenemos las corrientes linfáticas derivativas o transfers, que también son, estas se caracterizan por no realizar, porno, que es horrible que es, realizar estación ganglionar en la axila, y se las clasifica en extraaxilares y intraaxilares. Corriente escapular posterior de Kaplan, que es la que está en el lado circunflejo del escapular, y la corriente cefálica o de Masgani, que también es una derivativa extraaxilar, que es la que hablamos acá. Esta pasa por delante de la clavícula para terminar en el encuentro clavicular en los ganglios de la cadena cervical transversa. Ahí tenemos que conocer un poquito de lo que son las estaciones ganglionares a nivel de la cervical. Después tenemos la corriente radiohumeral o húmero cervical de Chucky, ahí a ese nivel. Muy bien, conocer también los ganglios cervicales. Ahora acá tenemos centros ganglionares. Esto está bueno que sepamos. Tenemos clasificación superficiales, de la basílica, cefálica, y tenemos de la basílica, por ejemplo, conocido por los autores como centro epitroclear, recibe el drenaje linfático de lo que es dedo índice, el anular y el meñique. Y la región anterointerna, por ejemplo, y posterior-interna de la mano. También de la región anterointerna y posterior-interna del antebrazo. Y de los ganglios cubitales del antebrazo. Entonces, lo que son la basílica. El centro ganglionar cefálico, por ejemplo, recibe drenaje de los dedos de la mano, de las regiones cutáneas del antebrazo y los colectores linfáticos eferentes que se dirigen hacia los centros ganglionares profundos de la axila o bien hacia los centros de la región supraclavicular. Después tenemos lo superficial también, pero el cubital superficial, que es que va a drenar, se encuentra en el tercio superior, más que nada, del antebrazo, a nivel de la vena cubital superficial, por debajo de la epicrocle. Si ustedes tengan que dirigirse, si se cubital, más o menos saben que está en la cara interna del antebrazo,
y recibe drenaje, por ejemplo, de los colectores eferentes y drena en la cadena basílica a nivel del codo. Después tenemos cadenas ganglionares. Acá estas cadenas ganglionares vamos a clasificar un poquito lo que hablamos anteriormente hoy. Tenemos uno, axilar. La axilar se encuentra a nivel, las cadenas, digamos, a nivel del axilar se describen tres cadenas verticales. La mamaria externa, torácica superior y supraescapular inferior, y una cadena horizontal que sigue el eje de la arteria de las venas axilares. Después tenemos la cadena mamaria externa, que se encuentra en la pared anterior del hueco de la axila. Corre, digamos, a lo largo de la séptima costilla. Ay, a ver, vamos a encontramos acá una fotito. Estamos hablando otra vez lo mismo que hablamos acá. Se encuentra una... Bueno, esto. Entonces está la cadena mamaria externa, que sería, digamos, iría entonces del hueco axilar, de la vena axilar humeral. Esta es la vena axilar humeral. No sé por qué externa está interna, no sé lo que me parece largo. Corre a lo largo de los vasos mamarios externos, la segunda costilla y la séptima, 1, 2, 3, bueno, acá no alcanza. En el centro receptor más importante del drenaje. Este es el centro receptor más importante, la cadena mamaria externa. Porque va a drenar, por ejemplo, la tórax, la región mamaria, miembro superior y posterior y pared posterior del tórax. Después tenemos la cadena torácica superior, donde se encuentra, digamos, acá arriba, se encuentra en la pared interna de la axila, siguiendo los vasos torácicos superiores, recibe el drenaje de la cadena mamaria externa y de los músculos pectorales mayor y menor, cerca acá. Bueno, entonces ahí me escuchan un mensaje de la doctora, perdón. Después tenemos la cadena subescapular inferior, que se encuentra en la pared posterior del hueco axilar, que acá no vemos. Recibe el drenaje principalmente de la pared posterior del tórax y por menor porción de las paredes anterointernas. Y después está la cadena horizontal de la arteria y venas axilares, que se encuentra en la parte superior de la axila. Esta zona acá. Está formada por 4 cadenas secundarias: anterior, posterior, superior e inferior, y una cadena, primero la 1 es la cadena axilar, que son estas que vamos a adelantar ahora. La cadena axilar, la cadena mamaria externa, la cadena, acá no se ve, escapular inferior y cadena torácica superior acá. Entonces la mamaria externa, escapular inferior, atrás, posterior sería, y cadena torácica superior, acá arriba, pero no se ve. No tengo esa clasificación en este dibujito. Entonces volvemos. Las vías linfáticas de miembro inferior.
nosotros vamos a trabajar, vamos a ver acá que los vasos linfáticos recorren, obviamente tienen un recorrido de las venas del miembro inferior, o sea que van a estar sumamente involucrados en lo que es las venas del sistema venoso profundo y superficial del miembro inferior. Como sabemos que los superficiales son las safenas, o safena mayor, o safena magna, o safena menor, o safena menor, o safena interna. La safena interna es la mayor y la safena externa es la menor. Así, como van acá. Safena interna, para que ustedes no se confundan. Mayor y safena interna menor, externa menor. Ahí está. Muy bien. En el miembro inferior hay dos venas superficiales importantes. La safena interna mayor, que nace como continuación de la safena dorsal media, y la safena externa menor. Se diferencian dos corrientes principales, la superficial y la profunda. Y hay un tercer sistema que es de los vasos linfáticos perforantes. En el miembro inferior se presentan, se unen, digamos, perforan, se comunican entre lo superficial y el profundo. Vamos a tener ahí distintas cuestioncitas que ver. A nivel, por ejemplo, de los colectores superficiales, tenemos acá, los colectores superficiales son satélites de la safena interna que van hacia los colectores inguinales. Otra cosa importante que tenemos que saber, los grupos nodulares o ganglionares más importantes del miembro inferior son los inguinales y los poplites. Pero también tenemos otros que nosotros lo vamos a utilizar, que son, por ejemplo, los tibiales, son secundarios, los tibiales anteriores, posteriores, femorales y los malleolares, que lo puse acá, no sé cómo lo puse acá. Bueno, los femorales e iliopélvicos. Estos, los poplitos y inguinales son los principales. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Para que tengan los malleolares. Entonces, los colectores superficiales son satélites de la safena interna que van, digamos, los colectores superficiales son, digamos, son líneas, conductos un poco más periféricos que van a ir a drenar, digamos, lo que acompañar lo que es el trayecto de la safena, que van a ir hacia los colectores inguinales. Van acompañando el recorrido de la safena interna o la safena mayor. Los colectores de la safena externa, que van hacia los ganglios linfáticos poplíteos, después los colectores de la región glútea, que se dividen en dos, en colectores profundos. Los principales son los que acompañan los vasos que comprenden lo que siguen las arterias nutricias del hueso. Entonces, estos profundos son los que por ahí nosotros no vamos a tener acceso, pero hay comunicantes y derivantes que van a hacer, por ejemplo, que del profundo vaya al superficial o del superficial al profundo. Las vías linfáticas son más numerosas en el pie, en la pierna y el muslo. En el pie se encuentran más en la cara dorsal. A ver si tengo un dibujito. Lo tengo acá, pero este dibujo que tengo es re horrible porque estaba sacando de este libro, miren, acá. Y acá tenemos la esponja linfática que le llaman. La famosa esponja linfática. Bueno, entonces, se encuentran en la cara dorsal del pie. Existe un eje medio, digamos, posterior del drenaje linfático poco desarrollado, donde parten las ramas circunflejas que se reúnen a los troncos numerosos superficiales y anterointernos principales, y acá, digamos, acompañan hasta el grupo inguinal. Fíjense lo que es esto, los capilares venosos, los linfáticos que tenemos acá. Bueno, dos siguen la membrana interósea. Estamos hablando entonces de los colectores de la región glútea, que se dividen en principales, que son los que comprenden los colectores. Entonces, uno, los que siguen la arteria nutricia del hueso. Después están los que la membrana interósea.
que van a ir en el medio acá, lo que es la unión de la peroné y la tibia. Este es el sistema linfático superficial de la extremidad inferior. Después vamos a hablar de este sector acá. El triángulo de Scarpa. ¿Ustedes recuerdan cómo estaba formado el triángulo de Scarpa? Estaba formado por el sartorio, por una línea, digamos, que viene, digamos, lateral. Después se traza otro trazo interno, que se va a llamar aproximación media. Y después tenemos, digamos, lo que acompañaría lo que es el ligamento inguinal, la cintilla iliopubiana. Así. Entonces, la safena interna está en la zona y acá es donde nosotros vamos a hablar un poquito sobre lo que es, donde se perforan esta linfa, estos conductos para ir hacia, obviamente, a drenar a lo que es el conducto iliopélvico, que a su vez va a perforar, digamos, a ir hacia el conducto torácico. Pero tenemos que ver ahí. Todavía falta eso. Después, bueno, seguimos hablando. Los que siguen las arterias plantares, los que acompañan las anastomosis entre las arterias del pedio y la arteria plantar externa. Acá venimos del pie, entonces tenemos, digamos, distintos, estamos hablando de lo que es el sistema profundo todavía. Los que siguen la arteria nodricia, los de la membrana de la interósea, son todos profundos. Los que siguen las arterias plantares, los que acompañan la anastomosis entre la arteria pedia y la arteria plantar externa, los que acompañan la arteria tibial anterior, los satélites de la arteria tibial anterior que alcanzan el ganglio popliteo externo, más externo, acá, no vamos a ver. Acá miren, esto es una miembro disección. Bueno, acá se encuentran estos ganglios a nivel del popliteo se encuentran así separados, ¿viste? En distintos niveles, inferiores, mediales y superiores, así. Después tenemos las vías linfáticas satélites de los vasos femorales, o sea que ahí suben un poquito hacia lo que es el muslo, porque en miembro inferior ya vamos a ver cómo están clasificadas estos sistemas linfáticos. No son los mismos, digamos, ya sé que son de un segmento, pero se los describe de manera, son superiores e inferiores. Los inferiores son los que van a drenar lo que es el pie y la pierna, y los superiores son los que van a drenar el muslo o lo que sea, digamos, el muslo, la parte proximal de la pierna, del segmento. La mayoría, digamos, terminan en los ganglios linfáticos inguinales, pero otros, digamos, rodean los vasos y se vacían en los ganglios ilíacos externos. Los ilíacos externos son los que van a terminar a su vez, bueno, estamos hablando siempre, ahora estoy hablando del sistema profundo, este es el sistema superficial acá. Pero el sistema profundo, superficial atraviesa digamos, otra aponeurosis que me va a definir acá cuál es profundo y cuál es superficial, es la fascia cribiforme que tenemos acá a nivel del inguinal. Entonces, los que están por encima de la fascia cribiforme son los superficiales, y los que atraviesan esa fascia son los profundos. Sigamos para arriba. Entonces acá, al igual que las venas, bueno, existen las dos corrientes linfáticas, son independientes. La corriente superficial, la más importante y con autonomía, pero también mantiene comunicaciones escasas con las corrientes, entre las corrientes superficiales y profundas, y se describieron tres derivaciones. Uno, desde la cisterna superficial al profundo, y dos, desde el profundo hacia el sistema, así, sabemos, y viceversa. Siempre van a relacionarse. Las vías linfáticas del miembro inferior se dividen en superficiales y profundas, como te lo dije. Las superficiales en corrientes inferiores del pie y la pierna, que a su vez se dividen en corriente antero-interna o tibial o corriente póstero-externa. Dichas corrientes están constituidas por los colectores dorsales y externos del pie respectivamente,
los cuales ascienden uno por la cara interna y otros por la cara externa para desembocar en los, digamos, todos juntos en los internos en las corrientes superiores del muslo y los externos en la región poplítea pasando por el ganglio poplíteo. Entonces, vamos a ver acá. Hablamos de la profunda, y cara posterior, la safena externa o la safena menor sería, y su terminación en el ganglio popliteo superficial, el nervio ciático mayor, y volcándose en la zona del hueco popliteo. Ahí, acá. Este es el recorrido de la, que se ve de la safena externa. Porque la otra va anterior. Miren, esta es la interna. La safena interna viene acá, mayor, y viene por acá. Acá va la menor, y acá va la... Ahora vamos a ver el recorrido bien de la safena para que ustedes vean bien. Miren cómo viene acá esta es la menor, que viene por atrás, pasa el hueco popliteo, y esta es la otra. ¿Dónde me quedé? Bueno, sigamos. A su vez, las corrientes superficiales superiores o del muslo son 4. Bueno, acá yo me hice un cuadrito que les voy a llevar a ustedes para que lo hagan igual, de los dos. Tenemos, las corrientes superiores son 4, la anterointerna o safenofemoral, esta. Después tenemos la anteroexterna o safenoexterno femoral. Después tenemos la 3, que es la posteroexterna o femoral posterior externa. Y la 4, que viene acá, que sería la posterointerna o femoral posterior interna. Tiene que tomar mucha agua, me dijo la doctora. ¿Sí? Voy a tener que... Perdón, justo me quedé en la... La anterointerna o safenointerna femoral, formada por 7 a 12 vasos linfáticos, y es la continuación de la corriente safenointerna tibial, acompañada en su recorrido por la vena safenointerna. Después tenemos la corriente anteroexterna o safenoexterna femoral, constituida por 4 a 6 vasos linfáticos, y acompañan la vena dorsal del muslo o safena externa femoral. Después tenemos la corriente posterior-externa o femoral posterior-externa, formada por 5 a 15 vasos y drenan la linfa de la piel glútea externa y la piel posterior-externa superior del muslo. Pero acá le estoy hablando más que nada, vamos acá, de lo que es, para un cacho, vino mi marido con mi criatura enferma y me vuelvo loca. Volvemos un poquito para atrás a ver acá. Bueno, las corrientes en miembro superior. Tenemos la de miembro inferior superficial y profunda, entonces. Tenemos las corrientes inferiores del pie a la pierna y tenemos las corrientes superiores o del muslo. Eso tenemos que saber. Así son. Esos son superficiales. Y las profundas tenemos las corrientes inferiores o tibiales y corrientes superiores o femorales. Vamos ahí. Entonces, dentro de lo que son las superficiales, las corrientes inferiores del pie a la pierna son obviamente las que van a estar en el segmento más distal del segmento, que son las que van a drenar lo que sea de lo que es el pie y la pierna, hasta el popliteo. A partir de ahí está la otra corriente que es la superior o del muslo. ¿Estamos? Entonces eso. Las vías linfáticas del miembro se dividen, bueno, acá ya está, las corrientes inferiores del pie y la pierna, que a su vez se dividen en corriente anterointerno tibial o posteroexterna. Esta te dije
que van a terminar obviamente a nivel del muslo. Obviamente que siguen el recorrido entonces de la safena. Safenas, ya sea externa o más que nada en este caso la safena interna. Vamos. A su vez, las corrientes superficiales superiores o del muslo, que son obviamente las que van a drenar todo lo que venga de la pierna y van a llevar lo que viene desde ya sea desde la estación inguinal, de la estación poplitea, a partir de ahí van a llevar a la estación inguinal. Y se van a dividir en 4, que ya lo acabo de leer. La corriente linfática profunda del miembro inferior está compuesta por 3 corrientes también, inferiores o tibiales, o otra vez hablando de lo que va a drenar el pie y la pierna, y 2 corrientes superiores o femorales. ¿Viste? Acá no es como el miembro superior que tenemos todo un segmento completo y ya dice radio humeral anterointerna o radio húmero cubital anteroexterna, no, o postero interna o interna. Acá te divide en 2, porque tienen como las estaciones principales y los ganglios, que son los principales, ya sea el popliteo y el inguinal. Después tenemos los otros satélites, los ganglios accesorios, que también nos van a servir un montón, pero en este caso lo más importante son estos 2. Las inferiores o tibiales, vamos a encontrar, por ejemplo, la anterior o tibial anterior, formada por 2 vasos linfáticos que acompañan a la vena tibial anterior y depuran su linfa de un ganglio linfático tibial anterior. Esos son los ganglios accesorios que tenemos, que también tenemos por ahí activarlos. Más que nada en la técnica manual se activan los maleolares a nivel del tobillo, se activan los popliteos, se activan los inguinales a nivel de miembro inferior. Después tenemos la corriente postero-media o tibial posterior, compuesta por los vasos linfáticos, por 2 vasos linfáticos, realiza el mismo recorrido que el tibial posterior, asciende por esta y filtra su linfa en los ganglios tibiales posteriores. Entonces nosotros por ahí tenemos que hacer quizás un hincapié a ese nivel posteriores, en los ganglios posteriores, tibial anterior, anterior y posterior. Y el tercero, corriente peronea. Esta corriente llamada postero-externa drena su linfa en un ganglio peroneo para formar el tronco tibio peroneo. Esas son las venas, porque es el recorrido, ¿viste? Las venas peroneal, la vena tibial anterior, bueno, entonces hacen el mismo recorrido que las venas, entonces podemos seguir ese recorrido. La unión de estas 3 corrientes forman los vasos linfáticos popliteos, o sea que todo va a drenar ahí en lo que es los ganglios a nivel de los popliteos. La corriente linfática profunda superior o femorales está constituida por la femoral común o anterointerna, estamos hablando por la corriente, constituida por los vasos popliteos y por la vena femoral común. ¿Viste? Lleva el mismo nombre que la vena. Después tenemos la corriente femoral profunda o postero-externa, la cual drena la linfa de los músculos profundos del muslo y desemboca junto con la anterior en el ganglio femoral profundo. Y el sistema linfático superficial y el profundo se anastomosan entre sí a lo largo de todo el miembro inferior. Durante todo el segmento vamos a tener, digamos, uniones o conexiones que van a tener desde lo profundo, desde lo superficial a lo profundo o viceversa. Bueno, acá está la esponja linfática del miembro inferior. Este sería el sistema linfático superficial del miembro inferior. Acá están las venas safena. Acá está el triángulo de Scarpa, que es donde se encuentra, digamos, los ganglios inguinales. Y acá vamos a detener un ratito. Y vamos a hablar de ese cuadrante. Trazamos una línea, digamos, vertical y una horizontal dentro de lo que es este cuadrante triangular o inguinal. Vamos a... la relación obviamente de la profundidad va a tener en cuenta, y esto es importante, lo tienen que saber, en relación a la fascia cribiforme, ¿sí? Las superficiales se ubican en el triángulo femoral,
en la región donde se penetra la fascia cribiforme para volverse profunda y desembocar en la vena femoral. Obviamente acá se hace profundo, y de ahí van a los conductos, ya sea ilíacos externos o ilíacos internos, normalmente van en los dos. Ahí van a lo que es los conductos iliopélvicos, ahí van a recibir la linfa, digamos, de lo que es infraumbilical o infraabdominal, digamos, más que nada umbilical. Bueno, acá dividimos entonces, hacemos una línea imaginaria, dos líneas imaginarias, una vertical y una horizontal, y se va a dividir en 4 cuadrantes. Entonces va a estar un cuadrante superomedial, un superolateral, inferolateral e inferomedial. A su vez, estos cuadrantes obviamente van a recibir linfa de lo que va a ser. Los dos superiores van a recibir linfa de lo que es infra umbilical o infraabdominal. Acá el superomedial va a recibir linfa de lo que es los genitales externos. Lo que es el inferomedial va a recibir linfa de lo que es, esto no me acuerdo ahora. Después lo que es el superolateral va a recibir linfa de lo que es el glúteo, y la piel de toda esa zona. Acá de la piel, la piel inguinal y algunos músculos de acá internos. El inferomedial. Y el infralateral también va a recibir linfa de lo que va a ser todas las zonas laterales de la pierna, inferiores. Más que nada eso quería que sepan. También es importante que sepan que a nivel de lo que es los ganglios del triángulo de Scarpa a nivel profundo, se encuentra un ganglio principal, que es un ganglio linfático intermedio, que está ubicado en el anillo femoral de la región más, se llama el ganglio de Glocket, que ese ganglio es el que por ahí va más representativo de lo que es el sistema profundo, y la región medular iba a ser como la laguna vascular a ese nivel. Por eso es que quizás ese es el ganglio que por ahí va a drenar linfa más profunda de las vísceras, por ejemplo, a nivel uterino y demás, ¿sí? Eso. Bueno, acá tenemos otra vez lo que lo muestro, lo que es la miembro inferior, cara posterior, corriente safeno externa, y su terminación en el ganglio, bien acá obviamente distal, en el ganglio popliteo superficial, que está infartado acá, y nervio ciático mayor, bifurcándose en la zona ahí, mira acá se bifurca, se ve bien, el hueco popliteo. Bueno, entonces el martes, chicos, vamos a hablar sobre lo que vamos a hacer las activaciones en relación a estos ganglios. Más que nada, quiero que ustedes localicen nomás los ganglios, no me digan las ubicaciones, sino que tenemos estos centros ganglionares, por ahí conocer algunas corrientes transfer derivativas, cómo van, digamos, y recordar cómo va su trayecto. Eso es importante que sepamos porque vamos a usar cuando tengamos que hacer un drenaje, por ejemplo, de una mastectomía, y tengamos que transferir o derivar porque no va a tener ganglio a nivel inguinal. Y, por ejemplo, donde se encuentra el ganglio circunflejo posterior del escapular, cómo podemos activar eso para que eso después drene la linfa a lo que es el conducto torácico otra vez, o la gran vena linfática, dependiendo la zona que queramos, el miembro que queramos drenar, ¿no? Después, nada, es lindo, traten de, bueno, lean el apunte, yo tengo unos apuntes que voy a llevar, así que ustedes, tengo un cuadrito que me dice que le voy a mandar a ustedes, que le voy a llevar a ustedes para que lo hagan de la misma manera, porque les va a resultar fácil para estudiar, así que el martes nos vemos, chicos.